Hay autos que escriben historia. Luego está el Mercedes C-111, un auto que escribió el futuro, pero nunca tuvo permitido existir. 16 prototipos, un sueño naranja, una locura Wankel. La historia de un auto que fue tan revolucionario que sobrepasó su propia época, que lucía tan futurista que parecía de otro planeta, que fue tan codiciado que la gente enviaba cheques en blanco a Stuttgart, y aún así nunca estuvo a la venta. Stuttgart, finales de los años 60. Rudolf Uhlenhaut, leyenda de la historia automotriz y padre del 300 SL, tiene una visión. Bajo el liderazgo del ingeniero y entonces jefe de desarrollo de automóviles Rudolf Uhlenhaut, con la directriz de construir un espectáculo auto con puertas de ala, finalmente pusieron en marcha el primer Mercedes C-111. La idea era radical: un deportivo de motor central como sucesor del legendario 300 SL, pero no con un motor convencional, sino con la tecnología del futuro por excelencia, el motor Wankel. Mercedes ya trabajaba desde 1961 con licencia de NSU en el motor Wankel, que en ese momento prometía verdaderos milagros. El diseño proviene de un equipo de ensueño. Todo comienza a mediados de los años 60 con las consideraciones de crear un nuevo deportivo de motor central como sucesor del legendario 300 SL con puertas de ala. En el departamento del diseño, bajo la dirección de Paul Bragg, se desarrolló un estudio con un diseño nuevo y emocionante. La implementación concreta del C-111 había comenzado en 1968. En ese momento, el proyecto aún se llamaba C-101. Dado que las designaciones de tipo con 0 en el medio están protegidas por Peugeot, se decidieron por el 111. Un problema similar había tenido antes Porsche con la denominación del 911. El C-111 fue, por cierto, el primer automóvil en el mundo que fue diseñado completamente por computadora. Los ingenieros utilizaron el método ESEM, método de elementos elastostáticos, una variante desarrollada por Mercedes-Benz del método de elementos finitos, FEM. En Mercedes-Benz se estima que se ahorraron alrededor de 4 meses de tiempo de desarrollo. En el diseño, Mercedes utilizó por primera vez plastilina en lugares de los modelos de madera y arcilla utilizados hasta entonces. El diseño lo crea un equipo liderado por Joseph Galinzendorfer y Bruno Sacco, quien poco antes había cambiado del desarrollo previo a la estilística. Coordina el desarrollo de la carrocería del espectacular deportivo. IAA Frankfurt, septiembre de 1969. Asombrados, la gente se agolpa en septiembre de 1969 alrededor del superdeportivo futurista que Mercedes presenta en el IAA. Nadie esperaba un vehículo así, especialmente no de Mercedes. El primer vehículo conceptual, C-111, fue una audaz cuña naranja que causó sensación en 1969 en la Exposición Internacional del Automóvil en Frankfurt. Especialmente, las puertas de ala hicieron especular al mundo especializado sobre si finalmente estaban experimentando el sucesor del legendario 300 SL. Durante meses se publicaron fotos secretas de prototipos camuflados en las revistas especializadas relevantes como Automotor and Sport, y se especulaba sobre el desarrollo secreto de un superdeportivo Mercedes y sus datos de rendimiento. La reacción fue abrumadora. No pocos compradores interesados incluso enviaron cheques en blanco a Mercedes-Benz. Hay informes de que coleccionistas ofrecieron hasta $500,000 de marcos alemanes, una suma vertiginosa en ese momento. Otros incluso enviaron cheques en blanco a Stuttgart. El primer C-111 fue completado en 1969. Tenía una carrocería de plástico reforzado con fibra de vidrio y un motor Wankel de 3 rotores con inyección de gasolina como motor central. Los detalles revolucionarios hicieron del C-111 una verdadera maravilla de la tecnología. La carrocería de plástico reforzado con fibra de vidrio fue una novedad mundial. El motor Wankel de 3 rotores producía 280 CV. Las puertas de ala recordaban al legendario 300 SL. Los faros retráctiles proporcionaban el aspecto futurista y un equipamiento de lujo con cuero y aire acondicionado ofrecía una comodidad inusual para un deportivo. La velocidad máxima era de más de 255 km por hora. En la pieza de exhibición del IAA del tipo 1 había instalado un Wankel de 3 rotores con 280 CV, pero pronto se consideró demasiado débil.
El C-111-2, hoy el más conocido públicamente, fue presentado en marzo de 1970 en la Exposición Internacional del Automóvil en Ginebra. El tipo 2 se presenta a principios de marzo en el Salón del Automóvil de Ginebra. Se reconoce externamente por grandes conductos de ventilación para los radiadores almacenados en el frente, una línea de cintura más baja y ventanas ampliadas. El C-111-2 fue la culminación del concepto y superó a su predecesor en todos los aspectos. El motor Wankel de 4 rotores ahora producía 350 cb, la velocidad máxima aumentó a 300 km por hora. La aerodinámica optimizada prescindía de alerones y la refrigeración y visibilidad mejoradas hicieron el auto aún más práctico. El C-111-2 tenía un motor Wankel de 4 rotores de la serie KE con un radio de 99 mm, un ancho de carcasa de 75 mm, una excentricidad de 15 mm y una equidistante de 4 mm. Esto corresponde a un volumen de cámara de alrededor de 600 centímetros cúbicos y un volumen de trabajo de 4.8 litros. Pero el sueño tenía grietas. Mercedes ya había avanzado mucho en la confiabilidad del motor Wankel, pero el problema mayor era inherente al principio. Debido a que un motor rotativo tiene una forma de cámara de combustión desfavorable, consume mucho combustible y lo quema de manera insuficiente. Los problemas del Wankel se volvieron cada vez más evidentes con el tiempo. El Wankel consumía en las pruebas de 25 a 30, a veces incluso hasta 38 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. El consumo de aceite fluctuaba entre 2.5 aceptables y enormes 4 litros por cada 1000 kilómetros. A esto se sumaban valores de emisiones insatisfactorios, que eran particularmente problemáticos para el importante mercado estadounidense, así como problemas persistentes con la durabilidad y vida útil. El jefe de desarrollo, profesor Dr. Hans Scherenberg, reporta en 1967 que el consumo del Wankel era alrededor del 50% mayor que el de un motor de pistón alternativo en forma de V de igual potencia. Pero la mala suerte se pegó a los talones del Wankel. El jefe de desarrollo de automóviles y promotores del C-111, Rudolf Uhlenhaut, se jubila en 1972. En 1973 llegan las primeras crisis del petróleo y Benzinger muere en 1974. Mercedes finalmente termina el desarrollo del motor Wankel a principios de 1976. Mercedes-Benz decidió contra la producción en serie debido a problemas con la durabilidad y vida útil, así como debido a las deficiencias de calidad descritas en la fabricación. Se decidió usar el C-111 solo internamente como vehículo de prueba y experimentar a continuación con motores diésel. La razón principal fue la crisis del petróleo de 1973. Después del fin del Wankel, en 1976, ese mismo año comienza la segunda carrera del C-111 como auto de récords con motores de pistón alternativo. El C-111-2D marcó en 1976 el comienzo de una nueva era. El motor turbodiesel de 5 cilindros Mercedes-Benz OM617 producía 190 cb de 3 litros de cilindrada y rompió 16 récords en una espectacular carrera de 60 horas en Nardo. Particularmente impresionante fue la carrera de resistencia de 10.000 millas con una velocidad promedio de 252 km por hora. El C-111-3 fue aún más allá. Una carrocería aerodinámicamente optimizada con un fantástico coeficiente de arrastre de solo 0.195, un motor diésel de 230 cb y una velocidad máxima de 338 km por hora lo convirtieron en el vehículo de récord perfecto. La cuarta y última versión del C-111 fue impulsada por un motor de gasolina sobrealimentado de 4.8 litros y estableció en 1978 el récord mundial para circuitos con casi 404 km por hora. El C-111-4 de 1979 fue el punto culminante absoluto de la serie. Un V8 de 4.5 litros con doble turbocompresor desarrollaba 500 cb a 6.000 revoluciones por minuto y alcanzó el sensacional récord mundial de 403.978 km por hora en Nardo. Este récord fue conducido por Hans Liebold, quien así escribió historia automotriz. En la pista de alta velocidad en Nardo, Italia, los vehículos de récord C-111 establecen numerosas marcas, incluido el récord mundial de circuito con 403.978 km por hora con el C-111-4, el 5 de mayo de 1979.
El tema del dinero permanece sin resolver. La idea de Uhlenhaut de 25.000 marcos, hoy 54.000 euros, era fantasiosa. Después de solo 3 años de desarrollo se consideraba más realista 75.000, pero una cantidad de 1.000 unidades necesarias para la competición deportiva en el Grupo 4 era completamente imposible. Los primeros autos se construyeron en 9.500 horas de trabajo. Incluso con cantidades mayores nunca se hubiera bajado de 4.000. Para comparación, hace una década el director de producción de Mercedes anunció que reduciría la fabricación a 30 horas por auto. Para la homologación en el mercado estadounidense, el C111 habría tenido que adaptarse a alrededor de 3 docenas de regulaciones. El pecaminosamente costoso programa de Apolo se termina en 1972. 17 misiones están en los anales. Del C-111 se construyeron 17. 4 se perdieron en accidente y pruebas de choque. Los 13 restantes están todos en posesión de Mercedes. La producción total fue de 16 autos. 13 autos de primera y segunda generación con motor Wankel, 2 autos diésel de tercera generación utilizados en el intento de récord de Nardo y un solo auto V8 de cuarta generación. El C-111 se convirtió en estrella de pósters, en el sueño de toda una generación. Adornó cuartos juveniles, revistas de autos y sueños. Un auto que nunca estuvo a la venta, pero todos querían tener. Con el Vision 111, el fabricante mostró en junio del 2023 un vehículo conceptual de propulsión eléctrica. Debe considerarse como un estudio interpretado de manera moderna del C-111. El Vision 111 2023 une lo mejor del pasado y el futuro. La característica pintura naranja recuerda al original. Puertas de ala futuristas con elementos más modernos muestran el camino hacia el futuro. Motores eléctricos de flujo axial de Yasa prometen teóricamente hasta 1000 CV de potencia del sistema y un innovador concepto Long con realidad aumentada convierte al deportivo en un espacio rodante de experiencias. Nuestro show car totalmente eléctrico Vision es la interpretación moderna del vanguardista C-111 de su tiempo, dijo el diseñador jefe Gordon Wagener, vestido con una camiseta del color correspondiente en la presentación del concepto. El Mercedes C-111 demuestra, a veces los autos más importantes son los que nunca se construyen. Un auto que fue demasiado futurista para su época y aún así anticipó el futuro. Le dio al motor Wankel su última gran actuación e hizo del motor diésel un rompedor de récords. Fue el primer auto que anticipó el futuro en tantas áreas. El desarrollo asistido por computadora revolucionó la construcción de automóviles. La carrocería de fibra de vidrio fue una novedad en Mercedes. El motor Wankel marcó la única incursión de Mercedes en esta tecnología y el moderno concepto de motor central mostró cómo deberían verse los superdeportivos. En 1989 tuvieron lugar las últimas pruebas de manejo. Luego, las versiones Wankel del C-111 fueron archivadas para preservar los pocos motores rotativos aún existentes para el futuro. El C-111 nunca murió realmente. Vive en cada estudio de diseño, cada auto conceptual, cada sueño del futuro automotriz. Demostró que los sueños son más importantes que las cifras de ventas, que las visiones son más importantes que los compromisos. El Mercedes C-111, el auto que inventó el futuro pero nunca llegó a él, un sueño naranja que se convirtió en un ícono eterno, una prueba de que las mayores leyendas a veces son las que nunca se les permitió convertirse en realidad. 16 prototipos, innumerables récords, un sueño eterno, el auto que mostró cómo se ve el futuro, aunque nunca llegó.